y Nutri-Slicer. Aquí le informaba sobre la tragedia de ayer en Coahuila. Un estudiante de sexto año de primaria fue el autor de un tiroteo en un colegio privado en Torreón. El menor, según el relato de las autoridades, entró con 2 armas al colegio Miguel de Cervantes. El niño pidió permiso a su maestra para ir al baño y tras 15 minutos de espera la profesora salió a buscarlo. En el pasillo el chico comenzó a disparar y mató a la maestra de 50 años e hirió a sus compañeros y a otro maestro. Y después se suicidó. En total 2 muertos y 6 heridos. Los 6 heridos ya están fuera de peligro y esta tarde ya se realizan los funerales de la maestra y el menor. Y para conversar sobre esta tragedia, saludo a la doctora Katia Ruiz, psicoanalista de Fundación APTA. ¿Cómo estás, doctora Katia? Buenas tardes. Hola, Wendolin. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Un espacio en que requerimos, doctora, alguna explicación, algún entendimiento, el saber qué es lo que pasa justamente con nuestros niños, qué puede incitar a este tipo de reacciones. Definitivamente lo que pasó es una consecuencia de una problemática social, de la violencia que hemos estado viviendo en nuestro país desde hace unos años. Esta violencia no es nada más de una generación, sino viene de generaciones anteriores, donde se ha creado la violencia familiar como un estatuto normal para disciplinar a los hijos. Claro. Y unirnos de una forma para no actuar y proteger a los menores. Lo que sucede aquí es que este niño, como consecuencia, fue producto de una incubación de violencia, de abandono, claro, y también, sobre todo, de no atención. La información que hay de este niño es justamente que había perdido a su madre, que su padre casi no lo veía y que estaba al cargo de sus abuelos. Eso puede ser una motivación, el dolor, la tristeza, el sentirte justamente desentendido y enfocar tu atención a otro tipo de actividades. Aquí se le está, no, yo creo que no responsabilizando, se le está aclarando el punto que el niño iba vestido como se viste en un videojuego. ¿Realmente, doctora, cree que un videojuego pueda incitar a este tipo de reacciones en un pequeño? Definitivamente el videojuego no es la causa de que haya un tipo de incidente de esta magnitud. Lo que sucede aquí es que la violencia, el abandono, el trastorno mental, puede haber depresión en algún menor. Y el no estar presente, la presencia continua, el amor, el no atender las necesidades emocionales de un niño, tiene como consecuencia el ensimismarse y aislarse. Cuando vemos que un hijo se empieza a aislar y empieza a tener conductas diferentes, extrañas, y que el lenguaje que utiliza es un lenguaje agresivo y que se está comprometiendo más con todos los videojuegos, internet, y que empieza a idealizar el comportamiento agresivo de lo que sucede en otros países o eventos, digamos, de violencia extrema o de muerte. Cuando escuchamos eso en un hijo, hay que estar alertas. La falta de atención, doctora, es justamente, yo creo que la falta de atención, yo creo que también que un niño tenga videojuegos un poco agresivos y que sea con armas y todo, yo creo que no es exactamente que induzca este tipo de acciones. Yo creo que lo que acabas de decir, el que los padres no estemos con ellos jugando este tipo de videojuegos y ver qué están jugando, cómo reaccionan a este tipo de actividades, o simplemente darnos cuenta que están abandonados y que no ni siquiera estamos dando cuenta cómo reaccionan al entorno que tienen. Exacto, el día a día. El día a día. El ver qué está sucediendo, exacto, el lenguaje, la presencia, la constancia es muy importante. Pero cuando hay una pérdida, ¿no? El hecho de ayudar como familia al menor, incorporarlo e interesarnos en su lenguaje, claro, en lo que está viendo, escuchando, porque es parte de nuestra era, estar todos conectados y en los videos, ¿no? Y todo lo que los niños observan en los videos te sorprende, pero el chiste aquí es involucrarnos. Exacto, sentarnos con ellos, ver qué están viendo en internet, ver qué están viendo en todas las múltiples plataformas. Son tantas las plataformas y el contenido que hay que simplemente se nos puede ir de las manos a los padres. Y ahora que los tiempos obviamente son menos,
son reducidos para estar en familia, es alarmante justamente el que los padres no tengamos la visión o la estrategia de saber qué es lo que hacen nuestros hijos. Definitivamente hay que estar más presentes, tener metas claras, límites claros también con los niños y atender cuando hay alguna dificultad o cuando observamos que el menor puede estar pasando por una situación difícil. Claro. Sí, a ver quiénes son sus héroes, quiénes son las personas que le llaman la atención, con quién se junta, ¿no? El también posponer el tiempo, disfrutar más la infancia. Se les permite que vean películas clasificación B o C cuando son más pequeños, que entren al cine, que jueguen juegos de violencia cuando son todavía pequeños. ¿Para qué? Pues así es el mundo, todo el mundo lo hace y en realidad somos muy permisivos. Exactamente. Como mexicanos para muchas cosas. Entonces sí hay que hacer desde nuestra trinchera, en nuestra casa, como compromiso social, involucrarnos más con nosotros, nuestros hijos y con los hijos de los demás, ¿no? Claro. Estar al pendiente de todos. Pendiente de cómo se comportan los hijos, los niños que juegan con nuestros hijos, ¿sabía? Porque también ahí, y como tú dices, la influencia de quién es el héroe, el amiguito que justamente le gusta, ver ese tipo de gustos. Hay un tema que todavía no se da a conocer, el origen de las armas. Doctora, ¿piensas que es conveniente que haya restricción de armas o regresamos al mismo punto? Si estas armas llegaron a estar en su casa es porque él tenía ese contacto y esa relación con el arma. ¿Qué piensas sobre la restricción de armas, sobre todo esto? El buen uso de las armas. Las personas muchas veces tienen un arma en su hogar por si llegara a necesitarla. Exacto. Los hijos saben que eso se usa en una situación especial y que no hay que utilizarlas para jugar o para demostrar el enojo que sientes con un profesor o a tu escuela o a tu sociedad. Definitivamente un niño que tiene una conducta así tiene un trastorno mental. Okay. Sí puede estar pasando por pérdida de la realidad, falta de juicio y puede ser causado por un momento, un brote psicótico o puede ser, digamos, un problema, digamos, de tipo psíquico. ¿Sí? No es tanto que fue el arma que tiene en su casa o la depresión de la madre, ¿no? Por la pérdida de la madre, sino porque hay muchas consecuencias con respecto a la crianza. Claro. Este es un problema, o sea, siendo específicas de este niño. No sabemos la situación, el entorno familiar, bien lo dijiste iniciando, qué presencia de violencia familiar y de educación, que al parecer puede ser normal entre las familias, el educar con golpes, el educar con castigos, el educar con violencia verbal, son muchísimas las cosas y no sabemos. Yo también creo que este incidente no es de que el niño se le ocurrió y en unos meses vio el videojuego y se sintió mal, es una educación, ¿no, doctora? Las pláticas que se tienen, ¿no? Así es. ¿Para qué son las armas? Y pues sí, el hecho de que la escuela haga este tipo de cambios, de revisar, ¿no? Puede ayudarnos, pero ¿de qué sirve ayudar si siguen habiendo este tipo de casos? Así es. Supuestamente esta escuela, los padres de familia rechazaron en octubre que se hiciera la revisión de mochila segura porque ellos decían que ellos lo hacían en casa y que por eso rechazaban que se hiciera esta revisión de mochilas y aparte, esto apenas fue en octubre. Yo creo que ahí también está la responsabilidad como padres. Aunque exista esta iniciativa de revisión de escuela, nosotros también tenemos que estar al pendiente qué es lo que lleva a nuestro hijo, doctora. Y sí, la educación pues cuesta, ¿no? Claro. Entonces el hecho de estar con los hijos, atenderlos, estar al pendiente, involucrarnos, es un trabajo muy bonito en donde necesitamos estar más al pendiente. Tiempo, estamos tan ocupados trabajando y es muy fácil para ellos tener una pantalla, pero no porque tengan una pantalla y los veamos ocupados quiere decir que están bien. Claro. O que están atentos. Pueden estar pidiendo ayuda metidos en una pantalla y por lo mismo tenemos que hacer algo. Ensimismados. Y que no darnos cuenta. Rapidísimo, doctora, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres en términos prácticos para estar en contacto con nuestros hijos y evitar esto? Muy bien, cuando sintamos que nuestra hija o nuestro hijo está teniendo conductas distintas, que está hablando de temas en donde está muy enojada o muy enojado, hablando de violencia,
que te dice que va a matar a alguien y se ríe, o con doble sentido dice las cosas, es una señal de alarma. Escuchar qué es lo que están diciendo entonces. Escuchar, y que no es un juego. Y sí Claro. poner límites claros. Cuando está un adolescente o un niño hablando de ese tema, preguntar un poco más, tener ¿Por comunicación, tener una conversación con ellos. Claro. ¿Para qué? Pues para detectar si esto es realmente peligroso o no. Cuando un joven o un niño habla de quitarse la vida, la probabilidad de que se la quite es muy alta. Muy alta. Hay que estar atentos, no es chantaje, y hay que involucrarnos más. Así es, y estar más Sí. atento qué es lo que pasa. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Y es la doctora Katia Ruiz, psicoanalista de Fundación APTA. Gracias por tus palabras, gracias por tu información. Gracias, La Gwendolyn. sociedad estamos consternada y no queremos esto para nuestros niños, para nuestros adolescentes, ni sociedad. Entonces tenemos que estar atentos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Vamos a continuar con la información. En Chihuahua fue asesinado el atleta mexicano Martín